Bienvenidas al primer módulo, ¿Cómo administro mi empresa? Para comprender la administración de una empresa, partiremos de definir qué es administrar. Administrar es una acción de organizar, dirigir los recursos con los cuales contamos. En el aspecto económico, administrar implica planear, organizar, dirigir y controlar todos los recursos pertenecientes a una organización o empresa. La administración de una empresa centra todos sus esfuerzos en que cada una de las actividades que se desarrollen se realicen con eficiencia. Por lo anterior, es importante que identifiques qué actividades y acciones desarrollas día a día en la administración de tu empresa, los recursos con los que cuentas y qué objetivos te has planteado alcanzar. Pero veamos, pues, ¿cuáles son los recursos de la empresa? Los recursos económicos de toda empresa pueden clasificarse desde los recursos humanos, recursos materiales, financieros y técnicos. Por lo tanto, la acción que rija la administración de tu empresa será la eficiencia de estos recursos. Pero ¿cómo lograr la eficiencia en la administración de la empresa? Te mostraremos el conjunto de funciones administrativas que puedes desarrollar de forma secuencial. Su propósito principalmente es ayudar a toda la empresa a optimizar el uso de los recursos y alcanzar así los objetivos planteados. Las etapas del proceso administrativo son planeación, organización, integración, dirección y control. Te mostraremos brevemente en qué consiste cada etapa. La etapa 1 es la planeación. Es el proceso en el que la empresa toma decisiones sobre cómo va a asignar sus recursos para alcanzar sus metas. En este sentido, planificar es decidir por anticipado. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cuándo hacerlo? ¿Y quiénes deben hacerlo? Por ejemplo, si en tu empresa requieres de una mejora en el servicio de la atención al cliente, puedes planear un curso en habilidades de la comunicación para tu personal. Para ello deberás identificar quién lo puede impartir, programar los tiempos y revisar los costos. En este sentido, la finalidad es optimizar los recursos de tu empresa. La organización, la segunda etapa del proceso administrativo, como función administrativa se encarga de dividir las actividades y responsabilidades de toda una empresa entre los miembros que la integran y así optimizar el uso de los recursos. Es importante que definas claramente en tu empresa cuáles son las funciones y responsabilidades que tiene cada uno en cada etapa de tu proceso. La etapa de la integración o ejecución consiste en articular los elementos materiales y humanos que en la planeación y en la organización se han establecido para el desarrollo de las actividades a ejecutar. Por ejemplo, con quién debo desarrollar alguna actividad y con qué medios de trabajo lo puedo ejecutar. La dirección es una de las etapas más importantes, cuya función es vigilar que se realicen las actividades ya planificadas, con el uso eficiente de los recursos, en un tiempo determinado para el cumplimiento de los objetivos planeados, a través de la cooperación entre los miembros de la empresa. En este sentido, es importante que como responsable de tu empresa motives a tu equipo de trabajo y seas participativa en todos los procesos de ella. Finalmente, la etapa del control se refiere al proceso destinado a comprobar el cumplimiento de los planes. Es decir, consiste en evaluar los resultados y garantizar que la empresa esté encaminada hacia el éxito. Por ejemplo, algunas actividades de control que puedes implementar son los programas de trabajo o la calendarización de las actividades. Como pudiste identificar, la administración de una empresa requiere de todo un proceso para optimizar el uso de los recursos y así alcanzar tus objetivos. Finalmente, te mostraremos una herramienta administrativa que puede apoyarte en tu función empresarial.
ya que te da la posibilidad de conocer y evaluar las condiciones de operación real de tu negocio, a partir del análisis de 4 variables principales y que con ello te permitirá tomar decisiones adecuadas. La herramienta administrativa es conocida como el análisis FODA, la cual es una metodología que se utiliza para el estudio de la situación de una empresa o un proyecto, analizando desde sus características o situación interna hasta su situación o características externas. Vamos a ver en qué consiste cada una de estos elementos que integran a este análisis. Las fortalezas son todo aquello que te convierte en el negocio ideal. Por ejemplo, la calidad de tu producto o servicio, lo que se traduce en una valoración positiva de los clientes. Las oportunidades son todos aquellos elementos que te brindan un valor agregado y que te permitirá la posibilidad de crecimiento. Por ejemplo, la oportunidad de desarrollar un nuevo producto a partir de identificar el incremento en la demanda del mercado. Las debilidades son aspectos de tu negocio que necesitas fortalecer o mejorar. Por ejemplo, cuando disminuye la calidad en nuestros productos o servicios, o bien cuando nos enfrentamos a problemas financieros. Las debilidades son áreas de oportunidad que debemos trabajar. Las amenazas, por su parte, son situaciones externas a la empresa que pueden dificultar el alcance de tus objetivos. Por ejemplo, la competencia, los precios de los insumos y algunos otros. Son situaciones en las cuales no podemos influir, pero sí prever. Es así que el método FODA te ayudará a entender cuál es la realidad de tu empresa. Enhorabuena. ¿Qué tal te pareció el módulo 1? ¿Cómo administro mi empresa? Me pareció excelente, Alexis. Saber administrar mi negocio será fundamental para mi nuevo proyecto. Muy bien, sigamos aprendiendo. Bienvenidas al segundo módulo de la administración de mi empresa. Corresponde ahora identificar cuál es mi rol como empresaria. Tanto en la sociedad como en la economía desarrollamos diferentes roles. Desde la perspectiva empresarial, eres la encargada de dirigir la administración de tu negocio. Eso implica acciones como planear, organizar, dirigir y controlar los recursos. Aquellos recursos de tu negocio con la finalidad de alcanzar tus objetivos y un beneficio económico que te permita desarrollar o crear tu negocio para obtener una fuente de ingresos y buscar así el sustento familiar. Hoy hay una oportunidad real de lograrlo a través de este programa Fuerza Mujer y así puedas establecer o consolidar tu empresa. ¿Y por qué es importante para las mujeres tener un negocio propio? Bueno, tener un negocio propio nos brinda todas las posibilidades de integrarnos al mercado, lo que representa una oportunidad de desarrollo personal y de bienestar. El propósito de este programa busca que la mujer amplíe sus oportunidades de negocio y así participe en la actividad económica. Por lo tanto, debemos identificar cuál es el rol de una empresaria en el contexto actual. Para alcanzar el éxito deseado como mujeres empresarias, debemos combinar 2 grandes autoexigencias. Por un lado, tener una buena actitud y desarrollar la aptitud en nuestras labores. Te presentaremos algunas actitudes y aptitudes que debes valorar. Por ejemplo, el ser proactiva. Esto implica una actitud de iniciativa, de mejora continua en la realización o desempeño de tus tareas o actividades. Te permite de manera autónoma dar solución a problemas que puedan surgir. Ser asertiva es una habilidad que permite a las personas expresar de manera adecuada sus emociones frente a otras. Por ejemplo, dar tu opinión sobre algunas situaciones, tomando en cuenta las opiniones de los demás, será fundamental para generar un ambiente de confianza en tu negocio. Manejar una comunicación efectiva es una habilidad
que con ello tendrás ciertas facilidades al momento de hacer negociación, ya que crearás un clima de confianza y cercanía que va a facilitar la comprensión mutua, además de que reducirá la tensión y las diferencias en cuanto a criterios en una negociación. Desarrolla tu capacidad de escucha. Esta habilidad implica que puedes aprender mucho de los demás y con ello mejorar tu habilidad para tomar mejores decisiones. Ser empática significa la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otra y atender mejor sus acciones, comportamientos y pensamientos, lo cual impulsa el trabajo en equipo y con ello la productividad y la innovación. Otra cualidad será la de ser ordenada. Esto implica ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo. La perseverancia y el compromiso no pueden faltar. Recuerden que hacer realidad tus sueños depende de tu compromiso. Como hemos visto en este módulo, tu rol como empresaria implica una combinación tanto de habilidades administrativas, actitudinales y de capacitación continua. Enhorabuena. Nos corresponde ahora abordar el tercer módulo denominado Mi empresa y el mercado. El propósito de este módulo es que identifiques cómo se clasifican las empresas en nuestro país y así situar tu actividad empresarial en el sistema económico de mercado. Pero vamos a iniciar definiendo qué es la empresa. La empresa la podemos definir como un grupo social que a través del capital, el trabajo, la administración, se producen y distribuyen bienes y servicios con fines lucrativos o no, tendientes a la satisfacción de necesidades de una comunidad o de un mercado. En nuestro sistema económico se ha creado una clasificación de las empresas, las cuales podemos identificar de acuerdo a su actividad. Podemos encontrar empresas comerciales, industriales, de servicios, entre otras, así como minoristas o mayoristas de acuerdo a su giro. De acuerdo a su origen de capital, contamos con empresas públicas o privadas. Asimismo, de acuerdo a su magnitud, la empresa puede clasificarse en micro, pequeña, mediana y gran empresa, lo cual depende de dos factores principalmente: del número de trabajadores y del volumen de ventas. Otra clasificación depende al sector económico al que pertenece, ya sea al sector primario de la economía, donde en este sector se registran aquellas actividades principalmente agropecuarias, o bien al sector secundario, que corresponde a toda la industria en su conjunto, o bien al sector terciario, donde participan principalmente las empresas comerciales y de servicios. Y finalmente tenemos una clasificación que, de acuerdo a su situación jurídica, responde a la personalidad. Esta es, sea una persona física cuando la responsabilidad y beneficios recae en una sola persona, o bien aquella personalidad moral cuando las responsabilidades y beneficios son compartidos entre varias personas. Te invito a que identifiques dónde se inserta tu empresa en dicha clasificación. Corresponde ahora identificar la función de la empresa dentro del mercado. ¿Qué entendemos por mercado? Un mercado es un espacio en el cual se llevan a cabo operaciones de compra y venta de bienes o servicios a cambio de dinero. En la actualidad, el mercado es una de las actividades económicas más importantes en el mundo, por lo que debemos identificar cómo se clasifican. Existen mercados que, de acuerdo a el área geográfica que abarque, por ejemplo, mercados locales, regionales, nacionales y mundiales. Por otro lado, los mercados también se clasifican de acuerdo a lo que ofrecen, ya que contamos con mercados de bienes o de servicios.
En cuanto a la distribución de las mercancías, podemos encontrar aquellos mercados que atienden generalmente mercados minoristas y mayoristas, de acuerdo a su relación en el volumen de ventas que manejen. Como pudimos observar, tanto empresa como mercado se encuentran plenamente estructurados en nuestro sistema económico actual. Dentro del tema de mercado debemos considerar el estudio de la competencia. Recuerda que en el análisis FODA consideramos a la competencia como una amenaza a estudiar para nuestra empresa. Por ello, es importante el análisis. Y en este sentido, vamos a definir qué es la competencia. Desde el punto de vista empresarial, es la rivalidad entre empresas que participan en un mercado aplicando sus mejores estrategias de manera que puedan minimizar sus costos o bien maximizar sus ganancias y así mantenerse activas e innovadoras frente a otras empresas para, obviamente, posicionarse en el gusto y la preferencia del consumidor. Desde el punto de vista económico, la competencia es necesaria para regular los mercados, ya que las empresas se estimulan entre sí para mejorar, ya sea mejorando sus productos o sus servicios a través de la innovación, de precios más competitivos, lo que permite a los consumidores más y mejores opciones. Es importante, entonces, ahora que identifiques cuál es tu competencia directa e indirecta y con ello determines las estrategias necesarias para que tu empresa pueda impulsar y competir en el mercado. Ahora bien, ¿cómo puedes identificar tu competencia directa? Bueno, la competencia directa son aquellas empresas que producen productos o servicios similares y que tratan de vender a los mismos segmentos de clientes. En nuestro mercado cada vez hay más competencia, por lo que deberás analizar cuáles son tus ventajas en relación a las empresas que compiten en tu mercado y así poder impulsar competitivamente a tu producto o servicio. ¿Pero qué es una ventaja competitiva? Bueno, son las características únicas que te distinguen de otras empresas. Mi nombre es José Manuel González Pérez. Yo soy catedrático de la Universidad Michoacana, de la Facultad de Economía Vasco de Quiroga. El tema que les voy a presentar es un tema sobre una pregunta más que nada que siempre se hacen las empresarias, los microempresarias, tiene que ver con si le están asignando un precio adecuado a su producto o no. Entonces el tema que vamos a tratar el día de hoy se llama ¿el precio de mi producto es el adecuado? Y es una pregunta que es clave y es básica hacerse uno en todos los tipos de negocios. Antes de entrar al tema debemos de considerar que es un mercado en donde vamos a hacer una transacción, y entonces el mercado se define como un espacio en el cual se van a llevar a cabo operaciones por compradores y vendedores para hacer un intercambio de un producto o de un servicio. Entonces estos mercados pueden ser de diversos tipos. Básicamente existen dos muy importantes: el mercado minorista y el mercado mayorista. El mercado minorista, que es aquel cuyos volúmenes de ventas en unidades es bajo en las microempresas familiares o muy pequeñas. Sin embargo, pueden ser volúmenes muy altos en empresas grandes. Por otra parte, el mercado mayorista es aquel cuyos volúmenes de ventas siempre es alto, y generalmente este tipo de mercados disminuyen los precios como una estrategia para alcanzar un mayor número de clientes y masificar más su producto o su servicio. Entonces, las variables que necesitamos nosotros estudiar cuando vamos a hacer un negocio son diversas. Entre ellas tenemos que ver lo que es la oferta y la demanda, la población objetivo a la que yo voy, los canales de distribución y sobre todo los precios a los que yo voy a comercializar mis productos. Entonces, por lo tanto, en los negocios se deben de considerar que si los clientes perciben el producto o servicio
como que esta es una solución importante para sus necesidades insatisfechas o para resolver un problema, entonces el producto o el servicio se demandará más. Este es un punto que todos los empresarios deben de considerar y todas las empresarias deben de considerar, desde el más pequeño hasta el más grande, puesto que si yo vendo un producto que no va a solucionar, trato de vender un producto que no va a solucionar una necesidad del ser humano, seguramente no se me va a vender. Entonces, por eso es importante hacer énfasis en esta situación. Cuando pensemos en arrancar un negocio, siempre hay que estar pensando en lo que vamos a resolver con ese producto o ese servicio. Y en ese sentido también tenemos que considerar aspectos como la competencia con la que tenemos nosotros que entrar a esa arena. Entonces, a través de la competencia, las empresas, por un lado, se estimulan entre sí, porque están compitiendo para aumentar las ventas, sirviendo mejor a los clientes, ya sea reduciendo precios o mejorando el servicio o ofreciendo unos productos innovadores o algunas estrategias que les permitan hacer cosas diferentes para que su producto o servicio tenga mejor aceptación en la competencia. Entonces, cuando hablamos de competencia y cuando hablamos de precios, entonces estamos hablando que lo ideal sería trabajar con valores de mercado justo. Entonces, vamos a entender que en un mercado justo, para un producto o servicio, este se va a dar siempre y cuando tanto el comprador como el vendedor cuenten con conocimiento y con la información adecuada para tomar una adecuada transacción y hacer una operación que sea razonablemente buena para ambos. Es decir, que se trabaje en beneficio de los dos en un sistema de ganar-ganar. Y en este sentido, como para nosotros como empresarias, el precio del producto es muy importante porque es el único elemento que nos va a generar ingresos por ventas en nuestro negocio y es la base para calcular los ingresos probables que yo voy a tener. En ese sentido, entonces, lo que yo voy a tener al final de estas operaciones es si voy a tener utilidades o pérdidas de mi negocio por haber asignado un precio adecuado o un precio inadecuado, ¿sí? Por ejemplo, para calcular yo mis ventas brutas de mi negocio, en dos situaciones diferentes se tienen los siguientes resultados con el precio bajo diferentes ventas. Al multiplicar yo el total de las unidades vendidas por el precio unitario que le estoy dando a mi producto o servicio, eso va a ser igual a mis ventas brutas. Y entonces ustedes pueden ver en esta diapositiva dos situaciones diferentes que son muy simples de observar y de manejar. En las dos situaciones estoy vendiendo las mismas unidades, pero en una situación con un precio de 150 pesos y en la segunda situación con un precio de 140 pesos. Entonces, cuando yo vendo 4,000 unidades a 150 pesos, estoy teniendo ventas brutas en mi negocio por 600,000 pesos. Mientras que en la situación 2, cuando yo vendo las mismas unidades, pero multiplicado por el precio de 140 pesos, estoy teniendo ventas brutas por 560,000 pesos. En la situación 2, estoy dejando de ganar 40,000 pesos. Este es un punto muy importante porque si yo no busco un precio adecuado, como puedo tener utilidades, puedo tener pérdidas independientemente del manejo que le dé. Y esto tiene que ver con la parte importante de que designe un precio adecuado y sobre todo porque la gente con la que yo voy a trabajar, todos ya en estos momentos o buscan o tienen ya elementos de juicio para tomar una decisión sobre el producto que yo le voy a vender o le voy a comprar. Por lo tanto, sí debo asignar un precio adecuado. Entonces, insisto que el precio es un concepto económico y supone el valor final al que el consumidor adquirirá mi producto o servicio en un mercado concreto. Entonces, fijar el precio de un producto no es una tarea fácil y son muchas las dudas que surgen cuando una emprendedora va a realizar y asignar un nuevo precio a un producto. Entonces, casi siempre se hacen las siguientes preguntas quien va apenas a asignar un precio a su producto o servicio. Se pregunta, ¿será demasiado elevado? O también se preguntan, ¿el precio establecido es realmente el adecuado? O también se preguntan, ¿el cliente va a valorar este precio como adecuado? ¿O no está satisfecho con el precio que le estoy asignando? Y entonces obviamente que esto nos causa preocupación
y por lo tanto debemos de ocuparnos en asignar un precio adecuado. Entonces es importante tener en cuenta algunos elementos a la hora de fijar un precio de un producto. Por ejemplo, una de las partes importantes claves en asignar el precio de un producto tiene que ver con el costo del producto, es decir, cuánto me va a costar a mí producir lo que estoy haciendo y voy a vender, o cuánto me va a costar mi servicio que yo voy a dar. Por lo menos debo de cubrir los costos que me van a implicar lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy vendiendo, ¿sí? Y por otro lado tengo que ver la competencia que tengo también por un lado, es decir, cuando uno compite dentro de un mismo mercado y se venden los mismos productos a los mismos clientes, estoy hablando de una competencia directa. Y cuando yo estoy hablando de una competencia indirecta, es en la que es necesario identificar los productos sustitutos y complementarios para poder tomar un precio de referencia. Es decir, cuando yo tengo una competencia directa, simplemente analizo quiénes son mis competidores, bajo qué precio lo están dando, porque entonces el cliente va a buscar en forma automática que le dé mejores beneficios y que le quede más cerca y que le brinda una satisfacción adicional al componente principal que le estoy vendiendo, mientras que la competencia indirecta, entonces allí, además de tener la competencia de mi mismo producto o servicio, también tengo competencias de productos sustitutos. Por ejemplo, si alguien tiene sed, pues puede aplacar la sed con agua, pero también puede aplacar la sed con un jugo o con otra bebida, ¿sí? Entonces, por eso es necesario, cuando yo voy a manejar un precio, no nada más ver los precios relacionados con mis productos, sino también con productos sustitutos, ¿sí? Otro punto importante que tiene que ver con el precio es lo que concierne a la oferta y la demanda. Es decir, cuando un producto tiene mucha oferta, seguramente es porque hubo una baja de precios o seguramente es porque está satisfaciendo necesidades de grandes masas, ¿sí? En ese sentido, cuando un precio se oferta demasiado costoso, la demanda tiende a bajar bajo condiciones normales. Y cuando un producto está satisfaciendo una necesidad importante y se escasea, entonces el precio tiende a aumentar por naturaleza. Entonces, en ese sentido, yo tengo que estar jugando también con lo que se refiere a la oferta y la demanda. Un ejemplo clave es, por ejemplo, ahorita en este caso, los limones que están caros porque están escasos, porque ciertos lugares de la República tuvieron siniestros agroclimáticos y entonces hay una oferta baja en limones y obviamente entonces los precios de donde sí los hay se disparan de manera importante, ¿sí? La otra parte importante del precio es cuál es la diferencia de nuestro precio con relación a los de la competencia, pero además los de la competencia, ¿qué otras cosas les dan aparte de lo que yo estoy dando? Por eso es importante que también analicemos en la competencia qué es lo que hace diferente a mi producto de la competencia, ya sea de manera directa o de manera indirecta. Por lo tanto, no existe una política de precios única. Entonces, en el análisis de precios es tan importante esta parte del precio que le voy a generar a mi producto, que Drucker, que es uno de los más grandes pensadores de la administración, dice que lo considera como el tercero de los 5 pecados capitales que la gente empresarial hace, ya que comúnmente cometen las organizaciones en dar un precio erróneo a un producto o servicio cuando se le pone el precio que el mercado tolerará en vez de fijarle un precio adecuado con el cual puedan generar la demanda más alta y satisfacer la mayor cantidad posible de clientes. Entonces, ¿qué precio le voy a dar a mi producto? Aquí yo debo orientar mi precio bajo una mezcla de diferentes políticas. ¿Por qué bajo una mezcla de diferentes políticas? Porque tengo que analizar estos puntos que se van a tocar más adelante, incluso tengo que jugar con la psicología del cliente. Este punto es muy importante, que no lo tocan casi muchos autores de mercadotecnia, pero es un punto clave, la psicología del cliente, es decir, cómo voy a trabajar a mi cliente partiendo de que yo realmente conozco a mi cliente. Entonces hay un precio orientado a los costos y este debe de cubrir por lo menos mis costos de producción o de creación de mis productos o servicios.
debe de cubrir los gastos de administración que yo tengo y los gastos de ventas. Además debe de cubrir las inversiones fijas y las inversiones diferidas que yo hago también en mi negocio. Y esta parte es muy importante porque en ocasiones las empresarias, pequeñas empresarias, no sacan cuentas, por ejemplo, de lo que cuesta la estufa de su casa, porque ahí están haciendo ciertas operaciones, de lo que consumen de gas, de lo que consumen de una serie de cuestiones que ellos les dan por hecho, que ya lo tienen y están pensando en que están ganando cierta cantidad, y la realidad es que no están ganando esa cantidad porque lo que están ellas sacando cuentas es de lo que compran de insumos, lo que gastan en el proceso y lo que le implica vender el producto, pero no están sacando cuentas de las inversiones fijas que tienen que realizar porque ya las tienen o heredadas o en su casa o compradas con anterioridad, ¿sí? Entonces, muy importante sacar cuentas de todo esto, ¿sí? El otro precio que tenemos es el precio que tenga uno orientado a la competencia, y los precios orientados a la competencia te van a ayudar a tener una dinámica de mercado, a conocer a cómo está vendiendo tu competencia, para que valores fríamente la calidad y los términos y las condiciones que ellos operan versus tu producto, y así puedas establecer un precio más adecuado. El otro punto importante que te puede reflejar cómo manejar un precio tiene que ver con el consumidor, porque los consumidores, dependiendo del tipo de consumidor al que yo voy, dependiendo del estrato socioeconómico en el que yo trabajo y dependiendo de la calidad que yo le estoy entregando, entonces también tengo que fijarme precios con base en esas cuestiones, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el caso de los caballeros que se les vende en una sola línea trajes, pues tienen trajes de diferentes líneas con diferentes calidades y entonces tienen diferentes precios. Por eso entonces yo necesito ver al consumidor al que yo voy. ¿Sí? Pues muchas gracias por su atención. El tema que voy a tocar en este momento es un tema muy relevante, como todos los demás que se han tratado para este curso, porque finalmente se refiere a cuánto es lo que voy a ganar. Antes de yo indicarles cómo obtengo yo lo que voy a ganar en un negocio, en cualquier tipo de negocio, primero necesito estar consciente que yo tengo que tener, como los expositores anteriores con los temas que les dieron y que son muy relevantes, tengo que tener en cuenta lo que ellos me comentaron, porque parte de lo que yo voy a ganar es de todo lo anterior, es decir, desde cuidar a mis proveedores, de tener unos excelentes proveedores que me den calidad y que me den precio, porque si yo tengo proveedores que no me dan calidad y precio a mí, entonces yo no le voy a poder transmitir a mi cliente calidad y precio, y por lo tanto si yo no le entrego calidad y precio, pues no voy a vender más, y esto va a repercutir de manera directa en mi negocio. Entonces, ya entrando directamente al tema, para yo identificar cuánto es lo que voy a ganar, debo de tomar en cuenta que lo que yo voy a ganar depende mucho de mis ingresos totales que tenga yo como empresaria, es decir, de mis ventas totales que haga, y que tiene que ver con el dinero que voy a recibir por la venta o la renta de los bienes o servicios que voy a dar. Entonces, estos ingresos que yo voy a tener por lo que yo voy a vender, me va a representar a mí que yo tenga que tener costos y que tenga que tener gastos en mi empresa. De tal manera que los costos y los gastos, que son las salidas que yo voy a tener de dinero y que suelen ser necesarias y habituales, tanto para la producción como para la administración de mi negocio, para las ventas, para hacer mis inversiones fijas, mis inversiones diferidas, de lo que se espera que produzca y que genere ingresos en un periodo determinado en mi empresa. Entonces, en este sentido, los ingresos menos los egresos son los que me van a dar a mí el margen de utilidad bruta, ¿sí? Entonces, para aprender a calcular el margen de ganancia neto de acuerdo a los ingresos y los egresos del negocio, con el objeto de realizar una administración eficaz que generen ganancias, entonces en una primera fase lo que yo necesito calcular es el margen de ganancia bruta. Y esto es muy simple, simplemente todas mis ventas que yo tengo en un periodo determinado, es decir, en un año o en un mes o en una semana o en un día, según el tiempo que yo quiera establecer, entonces ahí mismo, en ese mismo periodo de tiempo, tengo que calcular yo
todos los egresos, es decir, todos los costos y los gastos en que yo incurrí en ese periodo determinado. Entonces, la resta de todos mis ingresos menos todos mis egresos me da el margen de utilidad bruta. Y ahí me estoy dando cuenta cuánto estoy ganando en esa operación en términos brutos, ¿sí? Y también es muy importante que como empresaria me vaya yo concientizando en que debo de manejar estados financieros en mi empresa. Los estados financieros o estados contables son informes de desempeño y los recursos financieros de una empresa, y entonces esto incluye el estado de resultados integral, es decir, el estado de situación financiera también, el balance general y el estado del flujo de efectivo. Estos tres estados de resultados son muy importantes porque el estado de resultados integrales, o llamado estado de pérdidas y ganancias, me va a definir a mí cuánto gano y cuánto pierdo, y me va a responder esa pregunta de manera automática. Por eso, independientemente de que yo lleve contabilidad o no lleve contabilidad como persona, o que yo estudie contabilidad o no estudie contabilidad, sí debo de checar cuánto gano y cuánto pierdo a través de un estado de pérdidas y ganancias, ¿sí? O estado de resultados integrales. Y entonces hay otro estado que me va a definir a mí cuánto tengo yo y cuánto debo, o cuánto tengo yo y de quién es lo que tengo yo. Y eso me lo va a definir el balance general, también denominado estado de situación financiera. Pero hay otro estado importante también. Una cosa es lo que yo gano y lo que yo pueda perder, y otra cosa es lo que yo tenga y de quién es lo otro que no tengo yo y que tengo dentro de la empresa. Pero otro estado importante es el estado de flujo efectivo, es decir, solamente el dinero de efectivo, de dónde viene y hacia dónde se va. Esos son puntos importantes. Y son puntos importantes que las instituciones financieras van a considerar para evaluar mis futuros proyectos. Por lo tanto, sí es importante que yo vaya tomando conciencia de para qué son importantes estos estados financieros, ¿sí? Regresando al tema, entonces, lo que me va a responder a mí, la pregunta concreta de cuánto gano, y en su caso, esperemos que no suceda, cuánto pierdo, es el estado de resultados integral. Y este es un informe que muestra el monto de las utilidades o de las pérdidas derivadas de mi empresa durante un periodo determinado, porque maneja todas las ventas y todos los costos y todos los gastos. Como ustedes pueden ver en la siguiente diapositiva, está desglosado el estado de resultados integral, en el que yo debo de iniciar con el monto que yo voy a tener de mis ventas o las ventas que yo realicé en ese periodo determinado. Si a eso le resto el costo de producir lo que yo estoy vendiendo, me va a dar la utilidad bruta. Y si a eso le resto los gastos de administración y ventas o los gastos de operación, me va a dar la utilidad de operación. Hasta ahí son las operaciones claves de mi empresa, es decir, todas las actividades que tienen que ver con el espíritu de mi empresa, con la actividad operativa de mi empresa. Y en segundo lugar, ya que tengo mi utilidad de operación, le resto los gastos financieros de los intereses que yo voy a pagar o que estoy pagando por mis créditos, me va a dar la utilidad antes de impuesto. Y después de que yo deduzco los impuestos correspondientes, me va a dar la utilidad neta. En el momento que yo tengo la utilidad neta, ahí me estoy dando cuenta de lo que yo sí realmente ya es mío y que me puedo repartir con mis socios o yo solo, pero que aquí es muy importante que yo como empresaria esté pensando en que esa utilidad neta no me la voy a comer toda, sino que la voy a reinvertir para futuras operaciones y además para ir capitalizando mi empresa, ¿sí? Y aquí sí tengo que cuidar mucho este punto, porque si yo en lugar de utilidades tengo pérdidas, pues entonces mi empresa va a ir a menos, me voy a descapitalizar en lugar de capitalizarme, ¿sí? Entonces este estado de resultados integrales es el que me va a definir parte por parte, pieza por pieza, realmente lo que estoy ganando en mi empresa. Aquí en la siguiente diapositiva hay un ejemplo muy sencillo de una empresa que vende 400,000 pesos. El costo que tiene lo que ellos están vendiendo, los productos que ellos están vendiendo, son de 160,000, entonces le queda una utilidad bruta de 240,000. Y ustedes pueden ver que los gastos de operación tiene gastos de marketing de 70,000, gastos de administración de 50,000, gastos de depreciaciones de 20,000. Por lo tanto, sus gastos de operaciones totales ascienden a 140,000. Cuando yo deduzco de los 240,000 de mi utilidad bruta
los 140,000 de los gastos de administración y ventas, me queda una utilidad de operación de 100,000 pesos. Cuando yo deduzco los 10,000 pesos que pago de los financiamientos que tengo, me queda una utilidad antes de impuestos de 90,000 pesos. Supongamos que yo le calculara un ingreso, así nomás por calcular, de 20,000 pesos de impuestos, me queda una utilidad neta de 20,000. Entonces, como pueden ver, si es aplicable lo que dice la teoría. Aquí estamos viendo que realmente al final me está diciendo esta información lo que realmente estoy ganando, ¿sí? Entonces, ya sea que estés por iniciar un negocio o que ya lo tengas, el negocio, tu empresa ya establecida, elabora tu propio plan de negocios con base en la guía analizada, con base en los puntos que ya trataron mis anteriores compañeros que hicieron sus exposiciones anteriores, incluso con estas exposiciones. Inicia la construcción de tu propio plan de negocios, porque lo vas a necesitar para, si después solicitas así financia, para nuevos proyectos, para nuevos negocios de nueva creación o incluso para montos más altos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué es importante el plan de negocios? Porque el plan de negocios describe de manera general tu empresa, de manera completa, en el que incluye la organización, es decir, cómo operas tú, si como persona física o como persona moral, tu experiencia que tienes, tus fortalezas, tus debilidades que tienes, explica perfectamente bien de a quién le vas a vender, cómo lo vas a vender, es decir, la estrategia de mercadotecnia que vas a manejar, la de comercialización, la de tus productos, de tus servicios, y finalmente pues saca cuentas con los estados financieros y el estado financiero y el estado económico que define la rentabilidad de tu empresa, y que en base a esto son elementos claves que vas a necesitar, porque esto lo va a utilizar si financia para en un momento de evaluar la potencialidad de tu negocio y entonces también evaluar la viabilidad de tu financiamiento. Y no nada más si financias, sino también futuros emprendedores con los que tú quieras entrar u otros bancos, desde luego que te van a estar pidiendo esta información que es clave para ellos identificar que realmente es un negocio para ti, en primer lugar, en segundo lugar para ti, en tercer lugar para ti, en cuarto lugar para ellos, que no le vas a provocar alguna pérdida en sus patrimonios institucionales. Es todo y muchas gracias por sus atenciones.